Muy buenas noches, día cargado y las noticias vienen desde el Congreso de la República, pero también desde el Ministerio Público. Todo este tema del adelanto de elecciones ha monopolizado la agenda de debate pública. En este momento la Comisión de Constitución, digo este momento, pero en realidad pues en las últimas semanas se está debatiendo si es viable o no es viable. Había un pedido de algunos parlamentarios como el congresista Gino Costa, el congresista Johnny Lescano, de que esto ya no pase por la Comisión de Constitución, sino que vaya de frente al Pleno del Parlamento para agilizar los tiempos. Es verdad, el Ejecutivo está muy preocupado de que esto se debata lo antes posible porque cada día, digamos, el plazo para desarrollar o hacer viable un adelanto de elecciones se va acortando. Sin embargo, la presidenta de la Comisión de Constitución ha dicho que se va a esperar incluso a esta comisión, a la Comisión de Venecia, que va a venir el 23 de septiembre, el 23 de este mes, para dar una apreciación. Además, está consultando también expertos locales sobre lo que ha planteado el gobierno, el presidente de la República, Martín Vizcarra, que según, digamos, las encuestas de opinión tiene aceptación de la población, porque evidentemente la población pues quiere que se vayan todos. Sin embargo, vamos a intentar, digamos, discutir en este programa si esto es viable o no es viable desde un enfoque constitucional y los caminos que se abren justamente a partir del pedido del presidente de la República y los puntos muertos en el que podemos caer. Pero también vamos a hablar de la relación entre los fiscales y los casos que llevan. El equipo especial del caso Lavallato le ha pedido a la fiscal de la Nación que se pronuncie sobre lo ya aprobado por el Congreso de la República y que ha entrado en implementación a fines de agosto. Me refiero a la ley que castiga el financiamiento ilegal, el financiamiento irregular de los partidos políticos, porque para el equipo especial Lavallato y para otros penalistas esto puede afectar las investigaciones que se siguen a una serie de políticos, quizás los políticos más importantes del país. Vamos a ver todos estos temas, pero primero quiero presentar a mis dos distinguidos invitados, una mesa de lujo con el expresidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola, y el ex senador de la República y también constitucionalista, Raúl Ferrero, a quienes les agradezco por acompañarme esta noche, caballeros. Buenas noches, Omar, gracias por la invitación. Y en principio vamos a este tema que, bueno, la verdad no es que quisiéramos debatirlo ni discutirlo probablemente en el país, o no, en realidad hay temas mucho más de fondo y mucho más importantes que, digamos, afectan el desarrollo en general del país. Sin embargo, está ahí, está en el debate y está en la coyuntura. El adelanto de elecciones ahora se ha pedido, incluso algunos parlamentarios pedían que esto no se debate en la Comisión de Constitución y se adelante para que de una vez sea debatido en el Pleno. El Ejecutivo está preocupado de que esto se discuta y se apruebe o se archive lo antes posible. ¿Qué caminos, qué escenarios se nos abren en los próximos días, digamos, ante esta premura del Ejecutivo? Omar, a mí en primer lugar me preocupa que de boca de distinguidos y experimentados parlamentarios estén tratando de apurar más el debate y una supuesta aprobación de esta iniciativa. Bajo el argumento de que ya hay antecedentes sobre un adelanto de elecciones. Yo creo que esto no es exacto y uno de los grandes defectos de nuestra población es padecer de amnesia y no revisar la historia. El antecedente que citan para justificar esta medida no se inicia en el 2000. Se inicia en el 97 cuando, en el afán de la reelección del señor Fujimori, se destituyen a 3 magistrados del Tribunal Constitucional. Luego hay toda una serie de incidentes relacionados a la compra de congresistas, luego la huida de Montesinos y finalmente la huida del señor Fujimori con una renuncia. Son hechos concretos que evidencian una gravedad que hoy día no se repite. Hoy día no hay ninguna situación de esto que justifique y que permita invocar como antecedente el del 2000, en principio. Por otro lado, yo creo que el deber de un demócrata es defender los fueros democráticos y no alterarlos, porque el fuero va más allá del interés personal o individual de quienes están ejerciendo esta función. Y
Ese es el papel que tiene que jugar todo demócrata, defender el fuero, las instituciones que están consagradas en la Constitución. Y precisamente el periodo constitucional de 5 años es una institución que se debe cumplir. Yo considero que esa es la parte dura o del núcleo duro de la Constitución que todo demócrata debe defender y debe cumplir, porque esa es una garantía que se ofrece no solamente a la ciudadanía, sino también hacia el exterior como una democracia estable y moderna. Pero no estamos ya frente, digamos, a una crisis realmente de gobernabilidad. Claro, nada comparable con lo que vivimos en el 2000, a fines de los años 90, ¿no? Sin embargo, una crisis de gobernabilidad que es notoria. La gente no se siente representada, pues, ni en el Congreso de la República, y si quitamos, digamos, todo el tema del adelanto de elecciones, muy probablemente la popularidad del presidente Vizcarra también empiece a caer. La gente no confía, lamentablemente, en sus políticos, y en ese contexto tenemos un choque de trenes que vienen en colisión, por un lado el Ejecutivo y por otro lado el Congreso de la República. Entonces, lo que muchos peruanos se preguntan, ¿cuál es la salida menos mala por la vía constitucional? Y lamentablemente no se ven muchas respuestas, doctor Ferrero. Sí, bueno, yo comprendo, ¿no? Como es natural, entiendo lo que ha explicado el doctor Urriola, y en realidad el país está muy preocupado porque esta es una crisis que estamos autocreando, porque no existía. Este adelanto de elecciones es una cosa totalmente desconocida para nuestra realidad. Entonces no entendemos por qué hay esta ansiedad tan grande del presidente de la República por adelantar las elecciones. Y por otro lado, tenemos un Parlamento que naturalmente considera que esto va a requerir una reforma constitucional. Y cualquier reforma constitucional tiene que pasar por el Parlamento. Sí. Entonces resulta que el presidente de la República no ha tomado en consideración algo elemental, y es que cualquier modificación constitucional requiere el pase por el Congreso, y eso no está no solamente garantizado, sino que el Congreso quiere saber cuáles son las razones que tiene el presidente para adelantar las elecciones y, si las tiene, realmente sustentarlas. Esto es nuevo. No se parece al caso del año 2000, como bien ha dicho el doctor Urriola, y creo que lo que tenemos que tener es mucho cuidado, porque la población está totalmente desorientada. No entiende por qué el recorte del periodo presidencial a 4 años, por qué no lo entienden, y no entienden tampoco por qué razón es que el presidente de la República ha tomado esa decisión. No hay ninguna explicación. Claro, esto se está vendiendo, y lo interpreto desde el Ejecutivo, como un hecho de que se vayan todos ante la incapacidad de los dos poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo, de poder ponerse de acuerdo en una agenda mínima. Y lo que resulta más sorprendente, ¿no? Y ya, digamos, yendo un poquito más atrás, nada más con Pedro Pablo Kuczynski, cuando ganó las elecciones, uno pensaba, francamente, que no iban a tener ningún problema en ponerse de acuerdo, porque la agenda, pues, era, digamos, el plan de gobierno era casi intercambiable. Sin embargo, no se pudo en los últimos 3 años, y lamentablemente lo que vemos es que no pueden terminar de ponerse de acuerdo en los últimos meses con el gobierno del presidente Vizcarra. Entonces, nuevamente, ¿no? ¿Hacia dónde estamos yendo? O sea, ¿qué camino de solución se ve en el corto plazo? Bueno, ese es un problema que entraña, digamos, un cambio de conducta en quienes están en la responsabilidad de conducir a estas instituciones del Estado, el Parlamento y el Ejecutivo. No es una crisis institucional por defecto de nuestro sistema democrático. Si no hay las reglas personas. están dadas, son personas, y ahí hay intransigencia de las dos partes. Y obviamente, en el caso del Congreso de la República, tiene bastante amparo constitucional para decir los plazos se tienen que cumplir. A ver, ese es un buen punto, ¿no? El presidente no puede obligar, no puede ponerle una fecha límite al Parlamento para que diga, señores, ustedes me tienen que aprobar o archivar este proyecto ahora en diciembre, porque si no, yo hago una cuestión de confianza. ¿Él no tiene esa prerrogativa? No, la competencia funcional establece que la competencia de un órgano del Estado termina donde empieza la competencia de otro órgano del Estado. El Ejecutivo tiene iniciativa en reforma constitucional. Ya ha ejecutado ese acto de presentar una propuesta de reforma constitucional. Ahí acaba o se cumplió esa función.
Y a partir de ese momento ha puesto en funcionamiento lo que se conoce como el poder constituyente derivado o delegado, que ejerce de manera exclusiva y excluyente el Congreso de la República. Y ahí no le puede poner plazos, y el Congreso en este caso ha tomado opinión de muchas personas, y ahora incluso de una institución que, si bien no tiene la facultad de ejercer una vinculación respecto a las decisiones que pueda tomar el Estado peruano, cuando ha acudido el Parlamento Nacional, a través de su presidente, a la Comisión de Venecia, en una consulta que es factible, debido a que el Perú es miembro pleno de la Comisión de Venecia. Son 5 países latinoamericanos los que son miembros de la Comisión de Venecia: Perú, Brasil, México, Chile y últimamente Costa Rica. Lo que diga la Comisión de Venecia, si bien no tiene efecto vinculante, es una opinión muy importante que tiene mucho peso en el consenso internacional. Tanto los gobiernos extranjeros como los organismos internacionales y obviamente los inversionistas extranjeros van a tener muy en cuenta qué opina la Comisión de Venecia respecto al sistema democrático del Perú. Justamente sobre ese tema, ¿no? Vamos a escuchar qué es lo que han dicho algunos parlamentarios sobre la fecha, porque ya tenemos fecha, el 23 de septiembre, el 23 de este mes, viene un representante, el presidente, entiendo, de la Comisión de Venecia al Parlamento para escuchar a todas las partes y lanzar sus argumentos técnicos. Pero ¿qué han dicho los parlamentarios? Vamos a escucharlo. Yo saludo el ánimo democrático, por el contrario, del congresista Marco Arana, que ha anunciado que va a ser candidato a la presidencia de la República. Me parece absolutamente entendible. Congresista Costa, no pierda los papeles, por favor. No, ¿cuál por las ramas usted y los monos. Pero no vamos a ser irresponsables en que un proyecto de ley que es reforma constitucional vaya al Pleno del Congreso sin dictamen. O sea, hay leyes y hay leyes. No sería saludable escuchar a los 130 parlamentarios, pero decir que una ley de reforma constitucional puede ir sin dictamen no solo viola el reglamento, sino la Constitución. Yo no sé cuál es realmente el apuro para hacer una convocatoria de elecciones en el mes de abril. O sea, con tan corto tiempo, se habla tanto de que no sabemos elegir, de que no hay buenos candidatos, y yo me pregunto qué rostros nuevos existen entonces en la política. ¿Queremos un Congreso peor que este, como dicen ellos? No, es correcto, puede haber habido errores, pero los errores no tienen por qué conllevar, Presidenta, a una ruptura de la institucionalidad, a una ruptura de la Constitución, porque esto puede traer peores consecuencias. Si tenemos que esperar algo más, esperemos de una manera responsable, Presidenta. No podemos estar apurando porque simplemente ha habido acá una campaña sistemática de dinamitar al Parlamento. Bueno, se une a esta mesa de análisis José Ellis, el ex oficial mayor del Congreso, a quien también le agradezco por acompañarnos esta noche y darle la palabra justamente sobre lo que hemos escuchado, ¿no? Este enfrentamiento constante nuevamente entre el Ejecutivo, Congreso de la República. El presidente ha puesto en la reunión que tuvo con los parlamentarios el día lunes una fecha límite. Ha dicho que esto se tiene que ver en septiembre o vamos a ver qué medidas puede tomar. Y justamente esa era la pregunta, ¿no? ¿Qué medidas ya puede tomar el Ejecutivo? Porque, según se ha conversado, esto ya está exclusivamente en la cancha del Parlamento. Así es. Bueno, yo escuché, antes de sentarme aquí en el set, escuchaba al doctor Urbiola y creo que él tiene razón. O sea, no se trata de que están en cuestión las reglas del sistema, sino personas, ¿no? De un lado y de otro lado. Paradójicamente, desde hace mucho tiempo, la Asamblea Representativa del Pueblo es justamente uno de los órganos más rechazados por el pueblo. Casi a pulso se lo han ganado. No necesariamente por la actuación de todos quienes integran el Congreso de la República, sino por algunos parlamentarios, ¿no?, que con su conducta han desprestigiado y continúan a veces desprestigiando al Congreso. Por otro lado, yo siento que nos encontramos en una suerte de parálisis donde los grandes movimientos que faltan en el tablero no han ocurrido, ¿no es cierto? Por un lado, se está a la espera de que probablemente el presidente de la República, no el presidente de la República, sino el presidente del Consejo de Ministros, en nombre del gobierno, plantee una cuestión de confianza. Sobre eso también hay un debate sobre si procede o no, si es constitucional o no. Y por otro lado, una definición del Congreso en el sentido de si finalmente van a aprobar, o sea, va a proceder o no la reforma y en qué términos, ¿verdad?
Entonces, mientras tanto, lo que la ciudadanía, los diferentes actores de la sociedad, los actores económicos, etcétera, tienen una sensación de incertidumbre, es decir, no se sabe qué cosa va a pasar, ¿no? La imprevisibilidad. Y como acaba de decir un parlamentario que acabamos de escuchar, está el problema también logístico, ¿no? El tiempo se acorta, los órganos del sistema electoral tienen que trabajar rápido. No sé si, por lo menos, para prever lo que puede ocurrir, hay un nivel de coordinación, aunque todavía no se conozcan las decisiones finales, con los órganos del sistema electoral, porque no solamente, va a haber un problema logístico, también de financiamiento, hay que trasladar recursos. Ocurrió, yo lo recuerdo, durante el gobierno de transición con la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Yo era secretario general de la Presidencia de la República en ese entonces. Y Fernando Tuesta Soldevilla, que era el jefe de la OMPE, constantemente visitaba al presidente Paniagua porque tenía ese problema, ¿no? Se acortaban los plazos. Finalmente se salió, digamos, adelante, yo creo que con éxito en ese entonces. No sé si ahora será posible, ¿no? Porque la crisis tiene características bastante distintas, ¿verdad? Entonces, no me parece mal el llamado al diálogo, ojalá eso ocurriera, pero sobre todo creo que quienes deberían cambiar son los congresistas, ¿no? No han hecho bien las cosas, esta atomización del Congreso no ayuda, al ejercicio de la representación de manera adecuada. Tenemos grupos parlamentarios sin identidad, que no tienen identidad de principios, no tienen identidad programática de ningún tipo. Es decir, la ciudadanía no sabe a qué atenerse con relación a sus representantes, en el sentido de que que integran grupos parlamentarios solamente con la finalidad de no perder los beneficios de ser parte de un grupo parlamentario, justamente, ¿no? En cuanto a tomar, digamos, parte en los órganos directivos del Congreso y también en las comisiones, por supuesto. Sí, lo hemos visto incluso con los reportajes donde hay una contratación de familiares, es decir, no perder todas esas prerrogativas y preventas que hay detrás, ¿no? Pero me gustaría escuchar al doctor Ferrero en un afán más didáctico sobre la cuestión de confianza, que se avecina sobre este tema del adelanto de elecciones. En principio, para usted, desde su enfoque constitucional, ¿el presidente de la República podría ser una cuestión de confianza, digamos, si es que el Congreso sigue viendo este tema o no lo quiere ver ahora en septiembre y lo dilata de alguna manera? ¿Podría ser una cuestión de confianza si el Congreso de la República decide archivar o no lo puede hacer porque estamos hablando de una reforma constitucional? Y siguiente tema, y que creo que puede ser muy preocupante y muy peligroso. ¿Qué pasa? Porque va a haber opiniones de ambos lados. Si el Congreso de la República dice, no señor, usted no puede hacer cuestión de confianza por ese motivo, y el presidente dice que sí, vamos a estar en un choque entonces de opiniones entre dos poderes del Estado y llegar a un punto muerto. Sí, yo comienzo por decir que aquí estamos ante un problema complejo y jurídicamente difícil, y en el cual además van a haber opiniones de todo tipo y no necesariamente coincidentes. La cuestión de confianza normalmente se ha utilizado en nuestro Parlamento para lo que es políticas del Estado. Pero en este caso estamos en presencia de un pedido de reforma constitucional. Y para la reforma constitucional necesariamente el expediente del pase por el Parlamento es indispensable. O sea, no hay reforma constitucional si no hay aprobación del Congreso de la reforma constitucional. Entonces, aquí vamos a entrar, y ya estamos entrando en ese pequeño entrampamiento. De un lado, el Congreso dice, yo tengo que aprobar cualquier reforma constitucional, y si se quiere reducir el mandato presidencial, eso requiere, si se quiere reducir de 5 años a 4 años, requiere reforma constitucional. Y por otro lado ya se dice, y se escucha y se lee, de que el Poder Ejecutivo querría, en ese caso, pedir la cuestión de confianza. Y si le niega la cuestión de confianza, como sería segunda cuestión de confianza denegada, entonces podría el presidente, en este caso el presidente de la República, disolver el Congreso. Esta discusión en la cual estamos entrando requiere de un diálogo muy profundo y muy serio, porque de por medio está la civilidad, de por medio está la tranquilidad social del país y de por medio está la juridicidad. Lo que nosotros queremos es que esto se maneje con cordura, con inteligencia y con diálogo. O sea, el Parlamento está obligado a conversar con el presidente de la República, el presidente de la República también a conversar con
necesariamente con el Congreso. De un lado, si se niega la confianza, como es segunda vez de confianza denegada, se podría teóricamente disolver el Congreso, no podría el Poder Ejecutivo. Entonces, si no se toma conciencia de la gravedad del problema, vamos a seguir perdiendo tiempo y no vamos a llegar a ninguna conclusión. El Congreso tiene un arma que es, cuidado, si me quieren reducir el mandato presidencial, eso es reforma constitucional. Y la reforma constitucional solamente la puede autorizar el Parlamento de la República. Y de otro lado, el Ejecutivo dice, yo tengo la cuestión de confianza. Yo hago cuestión de confianza si no me permiten la reforma constitucional, y al hacer cuestión de confianza, como es segunda cuestión de confianza que se denegaría, yo puedo disolver el Congreso. Ahora, entonces, ahí estamos entrampados en una cosa muy seria que requiere la mayor atención, porque de por medio está la tranquilidad pública, por medio están todos los peruanos que siguen de cerca lo que está ocurriendo y están preocupados al ver este entrampamiento por falta de diálogo y por falta de hablar con la mayor sinceridad para tratar de resolver el problema. Ahora, dado ese escenario complejo, doctor Urbiola, ¿no sería quizá el Tribunal Constitucional el órgano encargado, pues, de dar luces sobre este tema? Sí. Antes, Omar, déjeme hacer una precisión. En primer lugar, quiero saludar al doctor Ferrero y al doctor Hélice por compartir esta mesa que me honra, y quisiera también acotar lo que ha mencionado el doctor Ferrero, que comparto, pero quiero hacer una precisión. El Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado respecto a la cuestión de confianza, y a mí me parece de manera muy clara, no como lo interpretan ciertas personas que dicen de que también procede la cuestión de confianza respecto a una reforma constitucional. El Tribunal Constitucional, cuando dictó la sentencia en el proceso de inconstitucionalidad en contra de la resolución legislativa que modificó el reglamento del Congreso y donde se recortó la posibilidad de una cuestión de confianza, alterando el equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, ha dicho en el fundamento 75 que la cuestión de confianza puede ser presentada por el Ejecutivo de manera abierta. Y se agarran de esta palabra abierta en una interpretación estrictamente literal, cuando la interpretación debe ser también sistemática, que se puede presentar por cualquier cosa, incluso hasta por una reforma constitucional. Pero no es así, pues, porque si se lee completamente este fundamento, en ese fundamento se menciona que sean necesarias, ¿no?, a través de disposiciones legislativas o iniciativas legislativas para facilitar la gestión del Ejecutivo. Bueno, yo me pregunto, ¿el Ejecutivo gestiona la Constitución? La Constitución se cumple, no se gestiona. Y cuando el Tribunal Constitucional ha dicho que se pueden presentar cuestiones de confianza por parte del Ejecutivo, que además es el presidente del Consejo de Ministros el que plantea la cuestión de confianza y no el presidente de la República, lo hace pues para actos de gestión, que es, por ejemplo, gestionar la hacienda pública, gestionar las relaciones internacionales, gestionar todo lo que le corresponde al Ejecutivo. Nada puede estar más allá de lo que el Ejecutivo puede hacer de acuerdo a la Constitución. Por lo tanto, ¿el Ejecutivo puede reformar la Constitución? No, pues, solo tiene iniciativa legislativa para proponer reformas constitucionales. Entonces, para mí eso está zanjado. No puede plantear cuestión de confianza sobre reforma constitucional. Y por otro lado, en el hipotético, negado caso desde el punto de vista constitucional, que el presidente del Consejo de Ministros plantee una cuestión de confianza respecto a una reforma constitucional, la consecuencia sería de que y se la niega el Congreso, la consecuencia sería, se va el ministro y el presidente podría facultativamente disolver el Congreso. ¿Qué consecuencia tendría? Disuelve el Congreso, se va los parlamentarios, se queda la comisión permanente y tiene que convocar a elecciones complementarias para completar el periodo constitucional que termina el 2021. Claro. Esa no es la solución. Es el escenario ideal, ¿no? Despierten, señores congresistas. Sin embargo, y ahí me gustaría saber la precisión, porque entiendo que cuando se planteó la reforma política, había cambios que iban a la Constitución y el presidente de la República también planteó una cuestión de confianza, que fue aprobada y aceptada por el Parlamento. Entonces ya había ese precedente, ¿no? Bueno, no es precedente, pues, porque ahí realmente
podían haber aprobado o no, o desaprobado, no pasaba nada. Es que lamentablemente yo creo que acá los parlamentarios no están defendiendo el fuero y la Constitución no se está cumpliendo. Y lo digo porque cuando el señor presidente planteó el tema de la inmunidad, que es un tema tan impopular y más bien popular para que se les quite, en realidad era vergonzoso que muchos parlamentarios abdicaban del fuero y decían que nos las quite la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional. Eso no corresponde. La inmunidad es no un privilegio, una prerrogativa del fuero parlamentario, no un privilegio de cada parlamentario. Y se ha establecido con el fin de preservar la autonomía de un poder del Estado. Y entonces yo no tengo por qué abdicar de esa prerrogativa. Y entonces cuando existan parlamentarios que sean valientes, ¿no?, de defender el fuero, aun cuando eso sea impopular, como que lo es. Seguramente en este momento miles de personas me están escuchando que quieren, no que se vaya que se vayan los parlamentarios, que se queme el Parlamento. Eso es lo que quiere el pueblo. Pero yo no puedo hablar de esa forma porque yo soy un demócrata. Y en algún momento yo juré, cuando asumí el cargo de magistrado del Tribunal Constitucional, defender la Constitución. Y eso es lo que tengo que hacer, aun cuando haya dejado el cargo. Bueno, pero y ahí me gustaría escuchar la opinión de José sobre el tema justamente de la posibilidad de presentar una cuestión de confianza, porque efectivamente hemos escuchado y hay varias posiciones al respecto, y el tema va a estar cuando esto llegue a materializarse. ¿Qué posición o qué actitud puede tomar el Congreso de la República ante el pedido del presidente? Bueno, entiendo y conozco la alusión que ha hecho el doctor Urbiola a la sentencia del Tribunal Constitucional y aparentemente pues no procedería en el caso de reforma constitucional. Sin embargo, hay que decir claramente que la Constitución no contiene limitación alguna. Diferente al caso, por ejemplo, de la Constitución española, donde sí el planteamiento de la cuestión de confianza debe ser sobre programas y políticas, o la Constitución francesa, la Constitución italiana es media difusa al respecto. En el caso nuestro no dice nada. Es más, hay un artículo por ahí que establece que la desaprobación de una iniciativa ministerial no significa que el ministro deba renunciar, salvo que sobre esa iniciativa plantee cuestión de confianza. Pero no, claro, ahí no es una referencia a un proyecto de reforma, una iniciativa de reforma constitucional, pero sí puede ser a una iniciativa de ley, ¿no? Bueno, y en ese sentido también se ha pronunciado pues el Tribunal Constitucional. Ahora, no existe pues una limitación al respecto, ¿no? O sea que se podría plantear la cuestión de confianza sobre la reforma constitucional. Por otro lado, un poco, recordando lo que han dicho tanto el doctor Ferrero como el doctor Urbiola, el procedimiento de planteamiento, o sea, para plantear la cuestión de confianza no es sencillo, porque en principio, por mandato constitucional, la confianza se plantea ante el Pleno del Congreso. O sea, el presidente del Consejo de Ministros debe ser recibido en el Pleno del Congreso. O sea, el escenario ya es más complicado, ¿no? Y recordemos que cuando César Villanueva, presidente del Consejo de Ministros, hablando un poco sobre, digamos, los alcances del planteamiento de una cuestión de confianza, si es sobre programas y políticas, en un primer momento quisieron presentar la cuestión de confianza sobre iniciativas de tipo legislativo, incluyendo reformas de la Constitución, y después se les hizo ver en entrevistas, en opiniones diversas, ¿no?, que aparecieron, que debía ser sobre políticas y sobre programas. Y entonces modificó, cuando planteó la cuestión de confianza, modificó el discurso, ¿ya?, y aludió a las 5 políticas de Estado que están contenidas en un decreto supremo, que son las políticas del gobierno, ¿ya?, y dijo sobre cuáles de esas políticas de Estado planteaba la cuestión de confianza. En este caso, ¿se puede hacer o no? Bueno, en el proyecto de ley ni en el oficio no aparece ninguna alusión a una política del gobierno, pero sí en la exposición de motivos del proyecto actualmente presentado. Justamente a la política 2, que es la política de fortalecimiento institucional y gobernabilidad.
O sea que igual se podría, digamos, jalar un poco, o sea, modificar el discurso y plantearla de tal manera que encaje dentro de ese concepto. Qué situación para más compleja, pero otro tema que está muy vinculado, digamos, a toda esta discusión del adelanto de elecciones y las interpretaciones constitucionales tiene que ver ya con la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, que también va a estar a cargo del Parlamento, del Congreso de la República y de este Congreso de la República. Doctor Ferrero, ¿es el mejor momento para evaluar, discutir, digamos, los reemplazos del máximo órgano constitucional? En este momento hay muchos problemas en el país y que nos deben llevar a reflexión. Cuando hablamos del tema de la reforma constitucional que ha planteado el presidente de la República para la reducción de su propio plazo para ser presidente de la República, estamos hablando de un asunto muy serio y que va a llevar a una discusión casi interminable. Hay unas posiciones a favor del Congreso y otras a favor del presidente de la República con la reducción de mandato. Si no hay un acuerdo entre los dos poderes políticos, esto se nos puede escapar de las manos. Entonces debemos andar con mucho cuidado a sabiendas que el riesgo es que todo lo que es el sistema y la estructura y el andamiaje del sistema democrático esté en riesgo, si es que se sigue discutiendo sobre estos detalles. Yo creo que el punto de vista del Parlamento va a ser uno y el punto de vista del Ejecutivo va a ser el otro, que ya lo conocemos. Conocemos los dos puntos de vista. ¿No están de acuerdo? Bueno, la salida, si bien es jurídica, y está muy bien que venga la Comisión de Venecia y a la Comisión de Venecia se le consulte, pero es un ente consultivo, muy respetable, de gran calidad, integrado por estupendos juristas, pero es nada más que un ente consultivo. Entonces no nos va a resolver nada. Lo que hay que enfrentar es con toda sinceridad y con seriedad es el problema político. Yo sé, como jurista, porque tengo la deformación de jurista, como la tienen los doctores que me acompañan, que el tema es constitucional, pero también es político. Si acá no hay madurez para un manejo político en estos momentos de parte del Congreso y de parte del Ejecutivo, vamos a ir por un desenlace que es el que nadie quiere. Que terminemos en otra cosa, en un desorden social preocupante y no se llega a concretar el deseo de una verdadera transición democrática. Me parece que aquí tiene que haber más seriedad en cuanto a saber que lo que está en juego es la economía del país, la seguridad de nuestra gente, el trabajo de todos nosotros, el trabajo de toda la gente que lo necesita, la estabilidad económica, la estabilidad social, que es tan importante, y que los partidos políticos y por lo tanto ejecutivo y legislativo conversen seriamente a sabiendas de que el riesgo es muy grande, porque la democracia hay que defenderla, y hay que defenderla en los momentos difíciles, y es la democracia la que está en juego. O sea, está muy bien, es muy interesante lo que dice el presidente Vizcarra, y muy interesante lo que dice el Parlamento, pero de por medio está la democracia, que es mucho más sagrada, es mucho más importante. Hemos llegado, ya dejando el terreno constitucional, hemos llegado a un nivel de desconfianza entre ambos poderes, es decir, el presidente de la República y el Ejecutivo no confía en el Parlamento, y eso se demostró después de la reunión que tuvieron con el presidente del Parlamento, Pedro Laechea, y del otro lado, los congresistas o la mayoría parlamentaria tampoco confía en lo que diga el Ejecutivo. Entonces tenemos estas dos barreras, estas dos murallas chinas levantadas que impiden justamente eso que se invoca en varios espacios como este, el diálogo entre las partes. Y se tilda de ingenuidad pensar que ese diálogo va a rendir frutos. Sí, efectivamente, no hay otro camino que el diálogo. Toda democracia se conduce precisamente a través del debate, del diálogo. Pueden haber, y es lógico y hasta recomendable que existan distintas opiniones, ¿no? Pero se tendrá que llegar a un consenso por las razones que ha expuesto de manera brillante el doctor Ferrero, por el bien del país, por el bien de la democracia. Yo creo que esto que tratan de magnificar como una crisis insalvable y que justifica alterar el régimen democrático, el sistema democrático, creo que no es una crisis que no se puede salvar a través del diálogo y de la concertación. Bueno, en medio de todo eso tenemos también que hablar del factor
factor las investigaciones en el caso Lavallato, ¿no? Que ha contribuido evidentemente a esa crisis política porque la gente pues no le cree a sus políticos después de estar involucrados con todo el tema del financiamiento ilegal e incluso la corrupción. Y el equipo especial del Ministerio Público, del caso Lavallato, le ha enviado una carta, un documento a la fiscal de la Nación, a la fiscal Zoraida Ábalos, donde expresa lo siguiente. Les voy a leer algunos párrafos que tienen que ver con esta ley, ¿no? La ley 30997, la ley que modifica el Código Penal e incorpora el delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas, publicado hace poco en el Diario Oficial El Peruano el 27 de agosto del año en curso. Y en esta carta le piden a la fiscal de la Nación, digamos, este equipo dirigido por el fiscal Rafael Vela, que se pronuncie, que la fiscal de la Nación diga qué opina sobre esta ley que entró en vigencia. Y en una parte del documento dicen lo siguiente: consideramos que es factible que la ley número 30997 pueda ser instrumentalizada por las personas que actualmente se encuentran sometidas a investigaciones penales en el equipo especial de fiscales, dada la estructura normativa de los tipos penales contra la participación democrática, lo que definitivamente atentaría contra la lucha frontal contra la corrupción y los actos de lavado de activos, así como con la labor del Ministerio Público en la averiguación de la verdad. Y bueno, y además señala, ¿no?, situación que a nuestro entender no guardaría consonancia con la transparencia y legitimidad social respecto a normas que podrían ser utilizadas como mecanismo de reducción penal u otros accionar que conlleve finalmente a desnaturalizar las investigaciones en trámite. Es la preocupación del equipo especial Lavallato, dirigido por el fiscal Rafael Vélez. Le piden a la fiscal Zoraida Ábalos que se pronuncie al respecto. Esto podría, y les pido su opinión en el breve tiempo que nos queda, podría afectar las investigaciones. Ya vemos a algunos investigados solicitar que se les juzgue, se les investigue en el marco de esta nueva ley, porque entiendo que las penas son mucho menos restrictivas o duras que la de lavado de activos. Bueno, es un principio constitucional y casi universal el derecho penal, ¿no? Que, digamos, en la duda favorece al reo, es decir, o sea, y hay retroactividad benigna. La ley penal, si es más favorable a quien está procesado o ha sido condenado, pues se le puede aplicar, ¿no? No conozco los detalles, ¿sí?, de cómo sería esta aplicación, honestamente no lo he leído, ¿no? Pero sí, es una regla general. Claro, pero lo que se cuestionaba acá, y hemos escuchado, entiendo que ustedes son constitucionalistas, pero algunos penalistas sostener que esto podría poner, digamos, en jaque toda la investigación en el caso del lavado de activos, porque estaríamos entrando ya sobre la investigación de financiamiento ilegal a partidos políticos, ¿no? Sería a ese punto y también, digamos, tratar de ver en qué contexto se apruebe esto, ¿no? Y en qué fuero cuando, digamos, los principales líderes empresariales de las bancadas que están en el Parlamento son los investigados. Doctor Ferrero. Sí, bueno, me parece muy bien la sugerencia de que sea la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, la que sea consultada y emita opinión, porque qué mejor que la autoridad a cargo de la Fiscalía. No olvidemos que la Fiscalía es, dentro del ordenamiento jurídico constitucional, el defensor de la legalidad y el defensor, además, de no solamente el conjunto jurídico de leyes que estructura nuestra Constitución, sino que además los fiscales son los que tienen que perseguir el delito. Entonces, ¿qué mejor que solicitarle a la fiscal de la Nación una opinión a este respecto en un proyecto de esta importancia y de esta trascendencia? Yo creo que está bien pensado, que sea ella la que emita una opinión a este respecto en un asunto tan importante, porque hay que tener cuidado. Si a todo el problema político que estamos hablando y constitucional que hemos citado y que muy bien han explicado el doctor Urbiola, ¿no?, y el doctor Eliche, le agregamos un problema legal, político y de estructura de lo que es la Fiscalía. La Fiscalía es el defensor de la sociedad. La Fiscalía defiende a la sociedad entera. Yo creo que sería un error. Por lo tanto, me parece bien que se consulte la Fiscalía para que la Fiscalía se pronuncie a este respecto y no haga el daño de que se permita que a los partidos políticos se les comience a perseguir o no se les deje recibir ningún tipo de financiamiento en sus campañas políticas, porque entonces no veo cómo se podría organizar un proceso electoral con todas las garantías necesarias. Claro, pero esto podría afectar, digamos, o ser
un instrumento para la impunidad de ya varios partidos investigados? Bueno, en principio es una ley que está ya aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo. Que entró en vigencia. Ya está publicada, entrado en vigencia y justamente cuando se discutía y se aprobaba en el Congreso, precisamente había cuestionamientos respecto a esta ley. Incluso decían que era ley con nombre propio porque trataba el tema de la penalidad o de las sanciones a los aportes a partidos políticos y su vinculación con todo este problema de corrupción de Lava-Jato. Y de tal manera que, bueno, yo creo que el pronunciamiento de la señora fiscal va a ser muy importante, pero eso no va a modificar el régimen legal que ya está aprobado. En todo caso, sería el propio Parlamento el que tenga que ver, porque también el Parlamento tiene la oportunidad de hacer interpretación de los dispositivos legales que dicta, de tal manera que es el Parlamento, y en todo caso, si hubiese algún cuestionamiento de inconstitucionalidad, aunque me pareciera de que estas disposiciones que digamos, reducen la pena o que son más beneficiosas, como lo ha dicho el doctor Hélice, están dentro de el marco jurídico que prevé la Constitución, en la medida en que la ley puede ser retroactiva en la medida que favorezca al reo, la ley benigna. Sin embargo, podría dar lugar a una ley de interpretación y es el Parlamento el que tendría que pronunciarse respecto a esta ley que el mismo Parlamento ha aprobado. Muchas gracias, señores, por acompañarme esta noche. Nos vamos a ir a una pausa, no se despeguen porque vamos a venir a hablar de algo muy importante, sobre todo para los trabajadores, pero formales. La gratificación. ¿Qué se quiere hacer con la gratificación desde el Ejecutivo? La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo ha lanzado ahí unas ideas que han generado ciertas alarmas. ¿Qué va a pasar con la grati de julio y diciembre? Lo vamos a conversar después de la pausa.